Bienvenidos al sexto ya episodio de la Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre el Getafe 0, Real Madrid 1. Un partido difícil, como todos los partidos contra el Getafe. Sabemos que el Getafe es un equipo que se defiende bastante bien, que mete, que le gusta hacer faltas, que se encierra y que, bueno, debido a una a unos errores defensivos de ellos, eh, y de una buena conexión Guller con Mbappé, que ya la hemos visto la mayoría de la temporada, pues se consigue una victoria, casi ya en los últimos minutos del segundo tiempo, ¿no? Un partido que me parece que demuestra una de las carencias que ya he ido remarcando yo y que nos podemos ha estado dando cuenta, que es la dificultad que tiene el equipo para jugar bien contra los bloques bajos, contra las defensas duras, como este caso, que es bastante claro, donde nos cuesta mucho entrarle a este tipo de equipos cuando se defienden mucho, y hoy lo probamos, a pesar de que el equipo fue un equipo, la verdad, un poco suplente, porque está Camavinga, Rodrigo, está Bellingham, que casi no ha jugado, y está Álava. Aún así el equipo tuvo bastantes problemas, pero eso no, creo que no excusa, ¿no? Tener este equipo suplente, eh, lo que nos tardó. Y creo que eso es lo que hay que mejorar, solidimentar y acabar los partidos mucho más rápido. Una de las cosas que yo, eh, por así decirlo, eh, me sorprende del Barça es su capacidad para liquidar los partidos tan rápido. En el primer tiempo ya pueden ir 2-0 o 3-0 abajo, y casi que no lo hemos visto esto en el Madrid, sobre todo en Liga. No lo hemos visto, por lo que yo creo que es necesario que el Madrid comience a adquirir este hábito, porque así se puede rotar mucho más. Por ejemplo, en este partido yo creo que si se hubiera resuelto mucho más rápido, como se debería haber resuelto, podríamos haber visto más minutos de Gonzalo o de Endrick, que aún llega sin debutar en Liga. Creo que el Madrid tiene que hacerse el hábito de a estos partidos acabarlos rápido, porque creo que eso nos puede ayudar, sobre todo para las piernas, ¿no? Porque si estamos metiendo con alta intensidad en un partido largo, obviamente para los partidos, por así decirlo, más fuertes, obviamente vamos a tener más problemas, sobre todo sabiendo la seguida de partidos que tenemos, porque recordemos que tenemos que lo acabo de superar, la Juventus, que es un partido duro, porque es uno de los, por así decirlo, partidos que nos puede dar la clasificación, porque ya tendríamos 9 puntos, y con 9 puntos ya estás bastante seguro de casi que por lo menos entrar entre los 8 primeros. Y luego el clásico, y luego después del clásico tenemos Liverpool en Anfield, que son partidos muy complicados, que son claves además, y que, bueno, creo que esta seguidilla de partidos van a demostrar el nivel real del equipo, porque ya tuvimos el primer tropiezo contra el Atlético de Madrid y ojalá no suceda otro más, ¿no? Creo que el partido, sobre todo el clásico y el partido en Anfield, creo que van a ser, eh, un gran punto, puede ser un gran punto de inflexión, tanto positivo como negativo. Creo que si el clásico y Anfield sacamos resultados positivos, que puede ser un empate en Anfield y una victoria en el clásico, o un empate en el clásico, quizás una victoria en Anfield, o dos victorias inclusive en el resultado más positivo, creo que eso sube bastante el proyecto, ¿no? Pero ahora, si eso no ocurre, si por ejemplo tenemos dos derrotas y por ejemplo el Barça incluso sucede un resultado similar del Atlético de Madrid, creo que el proyecto comienza a resbalarse, comienza a caer, y las dudas comienzan a entrar, sobre todo en esta afición que está exigente. Eh, Creo que es necesario que el Madrid de esos partidos lo gane, porque si no lo gana, verdaderamente es un problema para la solidez del proyecto. Y creo que lo último que queremos en un proyecto ilusionante como el de Xavi, sobre todo con tanto jugador joven, como por ejemplo Hausen con 20 años, Guller con 20 años, Mastatoro con 18, y demás jugadores jóvenes que tenemos, creo que lo último que queremos es que este proyecto no se confíe en él por, por falta de resultados, porque yo creo que Xavi sí tiene un proyecto ilusionante, pero los resultados tienen que comenzar a llegar. El, el Real Madrid obviamente es un equipo muy exigente, muy difícil, y
Creo que eso sí va a ser necesario que lo comencemos a ver. Pero todo eso lo discutiremos en unos instantes. Bueno, hemos vuelto. Primero voy a empezar a hablar un poquito general del partido y de lo que se viene, porque creo que eso es lo más importante. Eh, el partido en general, obviamente, lo vimos. El Bari tuvo el dominio casi absoluto, más del 75% de la posesión, con más de 20 tiros en general, pero aún así nos costó prácticamente aún así nos costó entrar, nos costó generar chances. Muchos de los tiros fueron de fuera del área o fueron sin tanta peligrosidad, pero se logró la victoria, que eso es lo importante, ¿no? Este tipo de partidos sufridos son los que finalmente resultan puntos importantes y que pueden ser una piedra angular para lograr conseguir el título liguero, donde si podemos ganar el clásico nos podemos poner a 5 puntos de ventaja, lo cual ahorita en octubre sería bastante positivo. Veremos si lo podemos conseguir. El equipo lo vi sólido, sin embargo lo vi un poquito complicado para la hora de entrar al Getafe. El Getafe es un equipo que se defiende muy ferozmente, ponen muchos hombres en defensa, cometen muchas faltas, lo vimos bastante. Tuvieron más de 20 faltas en general, lo cual obviamente es un complicado. Además, algo que quería recalcar era que parece que han estudiado bastante la táctica que iba a proponer Xavi, porque saben que Xavi propone mucho la presión y robos en zonas importantes cerca del área, y ellos casi no lo hicieron, porque ellos casi no salían jugando, mucho era el balonazo. Entonces, obviamente, no puedes presionar un balonazo porque no te van a salir jugando y conseguir un robo. Van a buscar un pelotazo largo y obviamente eso lo vimos, por lo que la presión creo que fue un poquito menor que en otros partidos, naturalmente por la forma en cómo estaba jugando el rival, ¿no? Pero bueno, finalmente se consigue la victoria por la gran conexión Güler-Mbappé, que ha sido quizás lo mejor de esta era Xavi y de esta temporada. Lo estamos viendo constantemente, Arda Güler asiste a Mbappé, y creo que eso es porque Güler finalmente ha encontrado su posición, siendo el principal filtrador de balones, y, y lo estamos viendo los resultados. Recordemos que Buller todavía es bastante joven y aún puede crecer bastante, pero su faceta como mediapunta, la verdad que está siendo muy de élite y está siendo un activo muy importante para el equipo, al igual que Mbappé, ¿no? Que está metiendo muchos de los goles del equipo, ¿no? Y luego hablaron quizás de las tarjetas rojas, ambas tarjetas provocadas por Vinicius, que esta vez no fue titular. Ahorita en un momento vamos a hablar del 11 y de lo que pienso. Generó ambas tarjetas, una por una tontería. Sinceramente, Vinicius intenta hacer una carrera, vence al defensor Niom, y este le pega un manotazo y le pega una patada. Yo sí consideraría que es roja, aunque también lo podríamos debatir como una amarilla. Y yo creo que incluso el propio Vinicius piensa que es una tarjeta. Él buscaba una amarilla, no buscaba una tarjeta roja. Porque cuando sucede esta acción, él como que no se queda mucho tiempo, no exagera tanto. O sea, se lanza obviamente, porque ha habido un contacto y tiene que exagerar un poco. Pero él se para más o menos rápido. Yo creo que esperaba una tarjeta amarilla y le sorprende la roja. Pero bueno, finalmente mejor, porque después de eso, poco tiempo después de eso viene el, el gol, y poco tiempo después de eso viene la segunda tarjeta roja, ¿no? A Sancris por un semi pisotón. Yo la verdad creo que es así, no hubo nada ahí y creo que el árbitro más que todo se compra la falta, pero, pero bueno, mejor, ¿no? Al final el partido se solidimenta y obviamente ya con 9 jugadores es más difícil, ¿no? Aunque tuvieron una chance que salva Courtois en casi minuto 96 o 97, tienen una chance muy clara, su único chance clara, porque antes de eso no habían hecho nada.
y que Courtois la logra salvar y finalmente ese fue la ocasión más clara del partido y que termina siendo una salvada importante y que nos da los 3 puntos. Ahora hablando del 11, comenzamos con Valverde jugando de lateral. Eh, bueno, me parece que es lo óptimo, ¿no? Lo óptimo es que él esté de lateral. Parece que es su mejor, es donde, sobre todo por las ausencias tanto de Arnold como de Carvajal, creo que Valverde cumple bastante bien ahí. Ya lo he dicho, para mí es una de sus mejores posiciones y creo que puede servir bastante al equipo jugando ahí. Me imagino que para los partidos que vengan va a seguir jugando ahí porque no creo que ni Arnold ni Carvajal lleguen para ni el clásico ni mucho menos la Juventus, ¿no? Entonces Valverde va a tener que seguir siendo el lateral derecho. Y es una pena, porque la verdad que Arnold contra esta defensa adelantada, con ese pie que parece más un guante que tiene, creo que sería muy importante. Si Arnold llega para el clásico, quizá una media hora final podría ser muy útil para filtrar balones, yo creo que podría ir bastante bien. Pero bueno, veremos qué va a hacer Xavi. Eh, Después otra cosa que quería recalcar, que me pareció interesante, fue que Rodrigo haya comenzado. Sí me molesta un poco, creo que Rodrigo no merecería tener tantas oportunidades como las que está teniendo, principalmente por todo lo que ha pasado, ¿no? Porque se quería ir en verano, porque la anterior temporada se borró, decidió no jugar la mayoría de partidos. Yo ver a Víctor Muñoz tener que ser el extremo del Real Madrid, la verdad que era un poco vergonzoso, pero bueno, era evidentemente una temporada muy mala, estábamos en el suelo de la competitividad y, y eso lo demostraba, no tener esas carencias de plantilla. Después otro factor, Bellingham comenzó una de sus primeras titularidades junto con la del Derby, que para mí fue una decisión muy mala, casi ancelotesca de Xavi, pero bueno. Y me pareció que jugó un buen partido. No fue su mejor partido, no fue un partido brillante tampoco. Pareció que tuvo buenos inicios, como casi en el minuto 20, algo por ahí, que se saca 2 jugadores y hace una buena corrida y avanza bastante la pelota. Y otros momentos así, me pareció que no fue su mejor partido, no fue determinante ni nada por el estilo, pero cumplió, jugó un buen partido y creo que es un buen partido para él para ir agarrando ritmo y ir preparándolo para los partidos más duros. Creo que aún no está listo para ser titular, ni Juventus y espero no sea titular en el clásico, pero veremos, ¿no? Qué decide hacer Xavi, yo confío en él y veremos cuál es su decisión. Después de hablar un poquito del partido de Mastantuono, me pareció que por lo general no jugó tan bien. Creo que fue uno de sus peores partidos. Lo vi mejor técnicamente, mucho más rápido en sus controles, mucho más ágil, pero no le salió nada, la verdad. Poco regate, pocas jugadas de peligro y demás, ¿no? Y ahora sí, hablando un poquito del 11 uno por uno. Courtois, realmente nada que hacer. Eh, sí me parece mal, quizás como su impulso por lanzarla larga. Creo que eso no beneficia al sistema de Xavi y tampoco beneficia al equipo. No tenemos un buen recogedor de pelotas largas porque nuestros delanteros son bastante bajos, ¿no? Mastantuono es bajo, Mastantuono es bajo, Mbappé también y Rodrigo también mucho más. Y por lo que tanto balón largo me parece que es un que no se aprovecha bien con las características de los jugadores que tenemos en el equipo. Después carreras, eh, me pareció que fue un partido decente de él, no estuvo tan bien, pero cumplió y creo que eso es lo positivo, sobre todo viniendo de esa seguidilla de malos partidos como sobre todo el derby que me pareció fatal, pero bueno, es lo que hay. Después Álava jugó, pareció que fue lo más flojito, yo creo, que al final, y dicen que tiene una lesión nueva, la verdad el pobre Álava, la verdad que está un poquito acabado, no puede jugar ni medio partido completo sin romperse, lo cual es una pena, pero bueno, porque prácticamente sin Álava casi que no tenemos centrales, aparte de Asensio, y bueno, Militao, pero Militao sabemos que es con la carga de partido que está teniendo, porque está jugando casi todo con el Madrid, está jugando con su selección, es un problema, porque Militao la verdad que es también bastante propenso a lesiones, igual que Álava, y además viene de una lesión larga como su ruptura de cruzado, pero vamos a ver qué hace Xavi con él.
Después tenemos a Militao, justamente hablando, ¿no? Continuando con la idea. Buen partido, sin embargo, creo que él no sigue sin ser poder ser un sustituto claro a Hausen. Se notó su ausencia, porque creo que contra ese tipo de partidos él es sería eh, él es un activo muy útil, porque su pase largo y su capacidad para conectar con los delanteros y mover la pelota siendo central hace que la línea defensiva se pueda mover mucho más adelantada y hace que sea mucho más fácil para el equipo poder progresar y poder encontrar huecos porque el equipo está mucho más adelantado. Entonces, creo que su ausencia se ve, ¿no? En este tipo de partidos. Y Militao, obviamente, sigue teniendo buen pie, porque me parece que para ser un central, Militao tiene muy buen pie, pero que no sigue, no es aún Hausen y está un poquito un paso más atrás, ¿no? Y lo vemos por no es cómo se nos dificultó, pero aún así me pareció que jugó bien. Valverde también me pareció que una vez más por la banda, buen partido, como ya lo hemos visto en muchos partidos, como el año pasado contra el Liverpool, en varios partidos, incluso en 2022, que jugó casi extremo, medio lateral. Me pareció un partido muy bueno de él y creo que va a seguir, tiene que seguir siendo el lateral, porque es clave y es necesario que siga haciéndolo. Después el doble pivote, Tchouaméni Camavinga. A Tchouaméni yo la verdad creo que no lo vi muy bien, me lo vi un poco impreciso. Sí ganó algunos duelos, pero no lo vi tan bien. Pareció que fue uno de sus peores partidos en la temporada. Y después quiero hablar un poquito más extenso de Camavinga, que vuelve, creo que es su primera titularidad, si no me equivoco, desde su lesión. Lo vi bastante bien, la verdad es generalmente desde que Camavinga ha vuelto después del Mundial de Clubes, lo he visto muy bien. Lo he visto lo he visto activo, lo he visto a un buen nivel y además creo que él es útil para el equipo porque junto con Ceballos debe ser el mejor jugador en progresar el balón que tiene el Madrid en el mediocampo, porque ni Tchouaméni ni Valverde son tan capaces de eso, lo vimos en el derby, tienen mala salida de balón y creo que Camavinga es todo lo contrario, tiene, es como un buen mix entre quizás como Arda y Tchouaméni, tiene mucho IQ a la hora de hacer entradas, es bueno físicamente, pero y además combinado con una buena salida de balón, un buen pase largo y una buena progresión de balón, cosas que el Madrid la verdad que no tiene y creo que por eso Camavinga sí logra mantenerse en un buen estado físico, porque sabemos los problemas físicos que tiene Camavinga, constantemente lesionado. Si él logra mantenerse, creo que puede ser muy útil y creo que va a tener un gran lugar para Xavi, ¿no? Después, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Bellingham en su retorno a la titularidad post derby. Me pareció que mejoró muchísimo más que contra el derby. Siento que ha jugado bien, que ha sido un jugador que nos ha servido. No lo vi tan espectacular como me gustaría verlo, porque Bellingham es uno de mis jugadores favoritos, pero lo vi bien, lo vi, lo vi con una buena salida, regateando, y lo vi que contribuye al equipo. Sí espero más cosas de él y creo que definitivamente eh, mm, Xavi le va a encontrar un hueco y va a ser clave, ¿no? En el futuro, ya sabemos que él se involucra bastante en el gol, se involucra bastante en asistencias, tiene una buena progresión de balón y todo eso va a ayudar para ser un mediocentro de calidad y y creo que aún le falta quizás un poquito más de conexión con Mbappé, algo que Guller definitivamente sí ha logrado y él me parece que le falta un poquito eso, ¿no? Quizás ese último pase, quizás él está más enfocado en el gol que en el último pase y por eso no está asistiendo tanto, pero creo que aún es un activo muy útil y me parece que este tipo de partidos, quizá de menor exigencia, le dan bastante ritmo para los partidos más fuertes y para el momento más clave de la temporada, cuando un jugador de su calidad y su nivel definitivamente lo vamos a necesitar, ¿no? Porque un jugador como Bellingham es un jugador que te puede decidir partidos con un gol, con un pase clave y definitivamente lo vamos a necesitar y que esté a su mejor nivel. Y me parece bien que Xavi lo comience a airear un poco antes de lo que se viene, ¿no? Tanto en Liga como en Champions. Y en las copas que comienzan ya pronto. Y luego Rodrigo.
La verdad que yo quiero ser bastante crítico con él. Rodrigo para mí es la perfecta definición de la frase no esperaba nada de ti y aún así me decepcionaste. Rodrigo, la verdad, intrascendente. Me parece que él, no sé si es por falta de capacidad, por no sé, porque él cree que él está por delante solo por lo que ha logrado, que ha sido bastante importante, ¿no? Por su participación en las Champions, dos últimas Champions ganadas, siendo casi titular bueno, siendo titular en una y en la otra siendo un revulsivo importante. Creo que quizás él piensa que está por delante y que no se tiene que forzar o no tiene que demostrar todo su potencial. Para mí, Rodrigo no aporta mucho, lo vi mal, lo vi lento, empezó bien en el primer tiempo, lo vi bien, pero luego la verdad que el segundo tiempo un poco desaparecido, aportó poco o nada, la verdad, no lo vi haciendo de más, poco regate, poco acercamiento a gol, eh, no lo vi en su mejor nivel. Y obviamente Vinicius, la verdad que cuando sale demuestra otras cosas. Te genera, bueno, en este no te generó ningún gol, pero generó una expulsión, quizás algunas no por mérito de él, pero igual lo es más desequilibrante, quizás con un poco más de energía. Rodrigo no lo vi así. Parece que él tiene que aprovechar más las oportunidades de Xavi, que Xavi le está dando, porque no las está aprovechando, no está metiendo goles, no está asistiendo, bueno, a excepción de contra el Kairat, pero bueno, es el Kairat. En estos tipos de partidos me parece que son de un nivel mucho más parejo, porque el Kairat claramente está dos o tres o cuatro escalones por debajo. Eh, Estos partidos que son contra rivales de, de mucho más jerarquía, de media tabla de Liga Española, yo creo que Rodrigo los tiene que aprovechar para, si quiere, sobre todo, tener un puesto en el equipo, ¿no? Porque yo creo que Rodrigo, a pesar de que para mí definitivamente él se tiene que ir porque no encaja, no me parece que sea mejor que ninguno de los que está, no encaja bien por la derecha, tampoco por la izquierda. eh, Me parece que definitivamente él debería irse lo más pronto posible, porque además creo que le está quitando minutos a Endrick y a Gonzalo, que son dos perlas que tenemos y que creo que por lo que pueden hacer y por su ganas, sobre todo de Hendrik, que yo lo veo muy motivado. Y cuando entra igual Gonzalo, creo que merecen más oportunidades y creo que Rodrigo, justamente por ser Rodrigo y quizá tener más nombre que, por ejemplo, Hendrik o Gonzalo, que no han sido, no han ganado ninguna Champions o, o no han ganado ningún título importante, no están teniendo el protagonismo que sí tiene Rodrigo, que por ser Rodrigo está teniendo, y creo que le está quitando minutos claves para su desarrollo a dos jugadores que la verdad que tienen mucho potencial y creo que se están desperdiciando si no los hacemos jugar. Pero bueno, es mi opinión. Creo que Rodrigo puede ofrecer mucho más, por eso lo critico, porque lo he visto a buen nivel, lo he visto en los partidos donde ha jugado bien, lo que puede hacer, y creo que además está jugando en su posición predilecta, porque con Ancelotti muy difícil que Rodrigo llegase a jugar por la izquierda eh, gran parte de un partido. En este partido tuvo bastante participación en la izquierda, por lo menos más más de 50 minutos, por lo que definitivamente debería aprovechar porque si él tanto le gusta jugar por la izquierda, él siempre ha exigido jugar por la izquierda, definitivamente él debería aprovechar más estas oportunidades que no las, que no las va a tener siempre, porque con Ancelotti no las tenía, porque casi siempre juega Vinicius por la izquierda y él juega por la derecha y casi es ser así, pero Xavi se ve mucho más motivado a veces sentar a Vinicius y, y bueno, Rodrigo entra y no me parece que demuestre mucho más que el otro brasileño, por lo que tiene que comenzar a motivarse si realmente quiere permanecer, porque si con este nivel yo creo que lo mejor y lo más probable es que termine saliendo, termine siendo vendido
Y creo que, bueno, si él no quiere o no puede demostrar más, yo creo que quizás se vaya haciendo hora de ir considerando una venta, ¿no? Y luego finalmente, Mbappé, me pareció que él es la espada principal del equipo, demuestra siempre su calidad, su técnica y la verdad que últimamente está teniendo un aura, obviamente salvando la distancia, pero un poco cristianesca. eh, por ejemplo, en este partido que me parece que no fue su mejor partido, la verdad, me parece que tuvo algunos errores, tuvo algunos fallos en toques, en asociaciones con sus compañeros, y que finalmente en un partido jugando eh, jugando de 6 puntos, termina metiendo el gol de la victoria en un momento difícil y, y obviamente es clave, ¿no? Siempre se valoran los goles en los delanteros y él lo demuestra, ¿no? Igual como por ejemplo el partido anterior en Villarreal, donde tampoco me pareció que jugó un partido excelente, excepcional, demuestra una vez más por qué es Kylian Mbappé y te mete el gol de la victoria y obviamente eso siempre se va a valorar en un delantero, ¿no? Y obviamente él sigue siendo el principal baluarte del equipo, se mantiene como el Pichichi con casi cuatro goles, con 4 goles de distancia sobre el segundo, lo cual es una locura. Y esperemos pueda mantenerse así y veremos si lo, si lo logra, ¿no? Si lo consigue y si pueden seguir manteniendo este nivel, no solo en este momento inicial de la temporada, porque obviamente todos los partidos son clave, ¿no? Pero en estos partidos quizás son de menor importancia, pero más adelante, cuando las papas quemen, cuando tengamos finales, semifinales o semifinales de liga, de copa, cuartos de Champions o octavos de Champions, este tipo de jugador son los jugadores que te cambian en los partidos, que te salvan una eliminatoria o que te la cambian, que son claves para una remontada y los necesitamos. Necesitamos que Mbappé, sobre todo, que viene siendo el principal fuente de ataque del equipo, se mantenga a este nivel. Ahora hablando un poco ahora hablando un poco de los suplentes, eh, bueno, de Vinicius ya hablé, dije que generó las 2 tarjetas, importante, importante para el equipo, que Vinicius siga siendo participativo y que Xavi lo está recuperando y creo que sí. Y otra cosa de la que quiero hablar de Vinicius, que es más extrafutbolística, es cómo ha logrado canalizar el odio del estadio. Esto ha sido algo que la verdad que me sorprendió, porque Vinicius entró y comenzaron los cánticos típicos de balón de playa, pero y eso en otro momento quizá lo hubiera sacado del partido, hubiera reaccionado, se hubiera molestado con la grada, se hubiera empezado a carar, pero hoy no fue así. Hoy me parece que tuvo una respuesta más como cristiano, lo vimos en uno de sus gestos, incluso apuntándose a la oreja, como diciendo sigan gritando, que a mí no me importa, y creo que eso está bien. No sé si eso ha sido solo en este partido, o si lo irá repitiendo, pero me gustó su actitud frente al odio y bueno, responde sacando a 2 jugadores expulsados, solo por ser Vinicius, porque por ejemplo esa entrada que hace Nyom claramente es una entrada de odio hacia Vinicius y que finalmente nos beneficia y obviamente Vinicius tiene que ser un jugador que te dé este tipo de cosas y hoy lo hizo y esperemos lo pueda seguir haciendo. Y después Guller. Como ya mencioné, Guller para mí, tiene que ser titular. Para mí lo mejor, yo creo que lo mejor sería buscar una forma de sentar a Franco y poner a Guller. O por último que Bellingham, o por último encontrar un recurso. Quizá no de extremo Guller, pero quizá Bellingham jugando de un casi semi extremo con, con Guller porque o jugar sin Bellingham de frente, o jugar con Guller de enganche y con Mastantuono, pero para mí definitivamente Guller tiene que seguir porque creo que él es el principal socio de Mbappé en esta temporada y lo necesitamos porque su creatividad, su pase final es clave porque lo vimos, ni Franco, ni Rodrigo, ni Bellingham fueron capaces de asistir a Mbappé y Guller lo hace, una conexión que la verdad yo no sé de dónde ha salido porque Guller y Mbappé casi no han jugado juntos, al menos en partidos oficiales antes de esta temporada y se entiende de una forma casi natural.
constantemente Mbappé asiste a Güler o Güler acaba asistiendo a Mbappé y creo que este dúo es clave va a ser clave en esta temporada si logramos mantenerlo para a la larga y bueno, si funciona, mejor así. Pero yo creo que Xavi definitivamente tiene un gran dilema sobre qué hacer con Güler y Bellingham, porque Bellingham para mí no se entiende con Mbappé o no al nivel en el que se entiende Güler con él. Y además Güler que definitivamente está siendo el mejor mediocampista del Madrid, porque no solo es lo que consigue más adelantado en la frontal con sus goles, con sus asistencias, sino además con lo que aporta en salida de balón, porque muchas veces él baja, él lidera la salida de balón desde el mediocampo, y creo que eso es algo que Bellingham por el momento no está logrando, además que bueno, Bellingham no se ha sentado todavía tanto en el equipo porque recién está volviendo de lesión, solamente ha jugado eh, 190 minutos en liga y casi no jugó en Champions, entonces definitivamente Güler está un poco más aceitado, con mejor ritmo de competición y creo que es necesario, ¿no? Que ver qué puede hacer Xavi. Siento que ambos jugadores, no sé si se puede jugar con ambos a la vez, quizá con Bellingham adelantado y Güler quizá más sentado a la base, o no sé, buscar un recurso, pero definitivamente creo que se puede buscar y quizás se pueda lograr. Para mí lo mejor sería quizás jugar con un tridente de mediocampo, eh, Bellingham, Bellingham, Güler, Bellingham junto con Tchouaméni y Güler de enganche. Creo que Bellingham tiene mucho más despliegue defensivo que Güler y le quitas tarea defensiva que creo que Güler no te aporta tanto ahí. Y con Tchouaméni, que me parece el jugador más defensivo en torno de más defensivo, más físico, y junto con Bellingham, porque Bellingham tiene gran despliegue defensivo, además de ofensivo, y creo que puede ser útil para ir sustituyendo posiciones con Gardas, ¿no? Y ver cómo puede funcionar. Me gustaría ver un día ese tridente en el mediocampo. No sé si Xavi lo querrá hacer o qué es lo que está pensando ahora que Bellingham está volviendo y creo que como todos quiere ganarse un puesto en el titularato porque nadie lo tiene asegurado y, y bueno, ver qué se puede hacer. Ahora, como ya he dicho, vienen partidos difíciles. Voy a hacer una previa del clásico, así que estén atentos a eso. El sábado, eh, hablando un poquito de lo que espero, de mi predicción y de qué 11 yo creo que puede salir, ¿no? Para el partido, si creo que va a ser, eh, o si va a salir con un 11 similar a este, que no creo, este, este 11 yo no creo que salga con este por lo menos. Sí quiero ver bien qué sale contra la Juve, porque para mí lo más probable es que el 11 que salga contra la Juve sea el 11 para el clásico, porque el partido de Juve para mí es clave para nuestra pasada en Champions. Y si lo logramos pasar bien en Champions contra la Juve, creo que definitivamente el partido ante el Barça tenemos un boost de ánimo y, y creo que es necesario, ¿no? Porque espero que estos jugadores tengan un poco de vergüenza deportiva y aprovechen, ¿no? Que Xavi plantee una táctica positiva, creo que ya tiene una buena referencia por lo que ha hecho el Sevilla y por lo que ha hecho el Girona también, porque el Girona también supo generarle muchas chances a este Barça y creo que Xavi tiene una buena referencia para estudiar esos videos, estudiar bien esos partidos, estudiar bien esa táctica para ver cómo puede replicarla y hacerle daño, porque esas chances que se falló el 9 del Girona, yo dudo que Mbappé, por lo menos una o dos de las chances que tuvo el Girona, yo creo que Mbappé las mete. Y definitivamente eso puede ser lo que define al clásico, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. eh, pero bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado, les haya servido útil. Y bueno, estén atentos para la previa del clásico que voy a estar subiendo durante el fin de semana. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Definitivamente, por favor, suscríbanse, denme un like, compartan el video y obviamente todos los videos de los anteriores episodios estarán en la lista de reproducción
que ahí la tienen, ahí está. Así que por favor, si les ha gustado, suscríbanse, denle like y ya saben. Nos vemos y a la Madrid.